La lluvia caía constante esa mañana, dejando estelas en los altos ventanales de torres añasociados, emborronando el horizonte gris de Ciudad del Valle. La oficina, con sus paneles de madera, olía ligeramente a cuero y papel antiguo. Un escenario demasiado solemne para la tormenta que se desataba en mi pecho. Me senté en la pesada silla frente a Baltasar Torres, quien había manejado los asuntos de mi familia por décadas, con las manos enguantadas apretadas en mi regazo. A mi lado, Isidora cruzó las piernas con un destello de seda, sus dedos enjollados posados en el reposabrazos como si esto fuera su coronación en lugar de la lectura de un testamento. Baltasar carraspeó. Su voz cuidadosa, profesional, casi apenada. El testamento final del doctor Amado Salazar contiene condiciones. Sus ojos se posaron en mí un instante antes de volver al documento. Mi espalda se tensó. Amado siempre había preferido el control, incluso desde la tumba. Pero no esperaba esto. Leyó en un tono pausado a mi esposa, Paloma Salazar. Le dejo la hacienda y todas sus propiedades, siempre que se demuestre la paternidad de nuestra hija, Isidora Salazar. Las palabras se hundieron como hielo en mis venas. Isidora giró hacia mí con una sonrisa lenta y triunfal, del tipo que había perfeccionado en los escenarios de la alta sociedad. Pura formalidad. Mamá, murmuró, lo bastante alto para que Baltasar lo oyera. Mis mejillas ardieron. En un instante, 43 años de sacrificio se redujeron a una sospecha. Mi dignidad negociada en una cláusula legal. Baltasar dudó antes de pasar a la última página. Sacó un sobre pequeño del portafolio de cuero del testamento, sellado con cera gruesa. En la parte frontal, la letra precisa de Amado abrir solo si las líneas de sangre no coinciden. La habitación pareció detenerse. Incluso la lluvia conteniendo el aliento. Isidora se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia disfrazada de duelo. Apreté los brazos de la silla, mi respiración entrecortada. Lo que Amado había escondido aquí no era solo una condición, era un mensaje, una trampa cuidadosamente tendida para mí, y tal vez para ella. Baltasar dejó el sobre a un lado, su rostro serio, y continuó con las formalidades. Pero mis pensamientos ya estaban huyendo hacia la tormenta que vendría cuando esa cera se rompiera. El silencio tras la lectura de Baltasar fue roto solo por el roce de las sillas y la tos apagada de un asistente lejano. Pero bajo ese silencio, los susurros comenzaron a extenderse como grietas en el vidrio. Los primos de mi esposo intercambiaron miradas cargadas de insinuaciones. Uno se inclinó hacia otro, apenas moviendo los labios. Seguro lo atrapó en aquel entonces. Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Me senté más derecha, negándome a mostrar el dolor, aunque por dentro algo frágil se doblaba bajo el peso. Isidora, como siempre, tomó el escenario. Secó una esquina perfectamente seca de su pañuelo de seda contra su ojo y se inclinó hacia mí con un suspiro que resonó en toda la sala. No te preocupes, mamá. Cuando la prueba confirme lo que todos sabemos, me aseguraré de que estés bien cuidada. No te faltará nada. Apretó mi mano en un gesto de afecto fingido, pero su sonrisa, dirigida a los parientes observadores, era lo bastante afilada para hacer sangrar. No pude responder. Mi garganta se cerró alrededor de la furia y el dolor entrelazados allí. Durante décadas había mantenido unida a esta familia a costa de mí misma, y ahora me pintaban como una oportunista maquinadora. Mi valor decidido no por años de lealtad, sino por hebras de ADN. Cuando la reunión terminó, salí bajo la llovizna, cada paso pesado contra el empedrado. El trayecto a casa se desdibujó en gris, y pronto estuve dentro de la casa que había sido testigo de cada sacrificio. Las paredes coloniales crujían como si reconocieran mi regreso. La escalera rechinando como un viejo amigo. Alguna vez, este lugar olía a libros y esperanza. Recordé los manuscritos que guardé en cajas, mi carrera incipiente abandonada para que Amado persiguiera prestigio sin trabas,
Mis manos habían sostenido una pluma con promesas, pero en cambio sostuvieron ropa sucia, cuentas y una niña llorando en las noches largas. Ahora, parada en el silencioso salón, sentí todo el peso de las decisiones tomadas en silencio. Mi esposo se había ido. Mi hija ensayaba para un legado que tal vez no era suyo. Y mi nombre pendía precariamente sobre sospechas. Sabía que la prueba llegaría pronto, y con ella, un veredicto que podría estabilizar o destrozar la vida que había construido. Esa noche no pude dormir. La casa crujía con cada ráfaga de viento, las tuberías resonando débilmente como si hicieran eco de la inquietud dentro de mí. Me senté en mi estudio. La luz de la lámpara derramándose sobre diarios desvaídos, y los recuerdos surgieron sin invitación, cada uno cosido con un dolor que me había enseñado a ignorar. Recordé aquellos años cuando Amado aún era residente, sus turnos interminables, su carácter cortante. El dinero escaseaba, así que trabajaba las noches en la biblioteca de la universidad, ordenando libros hasta que mis dedos se agrietaban por la sequedad. Regresaba a casa después de medianoche, cuidando no despertarlo si estaba entre guardias, y me levantaba al amanecer para atender a Isidora. Mis propias ambiciones ensayos a medio terminar. Cartas sin responder acumulaban polvo en mi escritorio. Una gala de invierno. El hospital organizó un evento benéfico. Me puse mi mejor abrigo y lo acompañé a la entrada, creyendo que estaría orgullosa a su lado. Pero al llegar a las puertas, él tomó mi mano y dijo suavemente: «Esta noche no, Paloma, esto es para colegas». Me quedé bajo la nieve mientras él desaparecía en el salón iluminado. Mis zapatos estaban empapados antes de que finalmente diera la vuelta, tragándome el dolor del rechazo en silencio. Y luego estaban las peleas. Cuando Isidora era pequeña, le encantaba dibujar con gis en las banquetas, dejando flores brillantes y soles torcidos. Amado lo descartaba como tonterías infantiles. «Tiene que endurecerse», decía, con voz cortante. Cuando su tono la hacía llorar, yo la abrazaba, susurrándole que la suavidad no era una debilidad. Pero nunca me atreví a decírselo a él en voz alta. Pero el recuerdo que más pesaba era uno que había enterrado hace mucho, hace 39 años. Después de que Amado desapareció por una semana sin explicación, colapsé bajo el peso de la soledad. En ese vacío, encontré consuelo breve con otro hombre, un poeta errante cuya amabilidad fue tan fugaz como tierna. Duró solo una noche, pero dejó una marca que he llevado en silencio desde entonces. Ahora, mientras la tormenta de su testamento se acumulaba, ya no podía ignorar la sombra de esa noche. La clínica en Querétaro era blanca hasta el punto de la crueldad. Cada superficie estéril, cada sonido amortiguado en un silencio antinatural. Un técnico con guantes pálidos tomó una muestra del interior de mi mejilla, selló el frasco y lo deslizó en una bandeja como si yo no fuera más que un espécimen. Isidora estaba sentada frente a mí, tecleando en su teléfono, con una sonrisa en los labios diseñada para herir. En el trayecto de regreso, bajó la ventana lo justo para que el viento levantara su cabello. «No te preocupes, mamá», dijo, con los ojos aún fijos en el horizonte que pasaba. «Cuando esto se resuelva, te daré un cuarto arriba del garaje. No tendrás que pensar en cuentas nunca más». Lo dijo como si fuera una gentileza, pero cayó como una navaja. La miré de perfil y vi los mismos ojos verdes que siempre creí que eran míos reflejados hacia mí. Por un momento, mi corazón quiso creer que la sangre nunca miente. Luego, la duda se enroscó y apreté mis manos para que no temblaran. Cada día que siguió se desdibujó en el siguiente. El silencio de la espera lleno de llamadas que no quería contestar. Primos y cuñados fingían preocupación, pero solo preguntaban por el testamento. Amigas de antaño, antes rápidas para invitarme a tomar café, ahora ofrecían palabras cortantes y excusas apresuradas. El mundo parecía alejarse, como si mi sola presencia pudiera manchar reputaciones. Me recluí en mi estudio en el ático.
donde el polvo cubría los diarios que había abandonado hace años. Con dedos cuidadosos abrí uno, el papel amarillento, y presioné mi pluma contra la página. Las palabras fluyeron lentamente al principio, luego con fuerza creciente. Si la prueba iba a despojarme de todo, al menos reclamaría mi voz. Y en esas páginas me prometí que la verdad ya no sería dictada por nadie más. El correo llegó un martes por la mañana, con un asunto clínico y frío, resultados de paternidad, caso S-2049. Mi mano dudó sobre el ratón. El peso de décadas equilibrado en un solo clic. Cuando abrí el archivo, mis ojos saltaron a la conclusión, y el mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Exclusión. El supuesto padre, Dr. Amado Salazar, no es el padre biológico de la sujeto, Isidora Salazar. Presioné mi palma contra el escritorio, con la respiración atrapada en la garganta. El secreto que había guardado por 39 años había resurgido sin piedad. Mi cuerpo dolía con el recuerdo de esa noche, la soledad, la amabilidad fugaz que me había dejado con una hija a la que amé con cada fibra de mi ser. Había un segundo archivo adjunto. Hice clic, casi temiendo ver la confirmación. Las líneas de marcadores y porcentajes pasaron hasta que las palabras finales golpearon como hierro. Vínculo materno confirmado, Paloma Salazar. Marcadores paternos ausentes. Amado Salazar excluido. La verdad era irrefutable. La cruel condición de Amado, destinada a avergonzarme, había arrancado la máscara de su propio legado en su lugar. Detrás de mí, escuché la respiración brusca de Isidora. Había estado paseando por el salón mientras abría los archivos, sus tacones resonando contra la madera. Me giré, el resplandor de la pantalla reflejándose en sus ojos agrandados. Me miró como si acabara de deshacer su existencia. «Me mentiste toda mi vida», gritó, su voz quebrándose de rabia. Sus manos temblaban, los puños apretados a los lados, y su rostro estaba enrojecido por la traición. Quise alcanzarla, estabilizarla, pero el espacio entre nosotras ya estaba fracturado. Las palabras que temí por décadas ahora llenaban el aire, y no había forma de retractarlas mientras ella salía furiosa de la habitación. La encontré en la sala, con la espalda rígida, las manos apretadas en el brazo de la silla, como si fuera lo único que la mantenía firme. Su furia aún crepitaba en el aire, lo bastante afilada para cortar. Mi garganta estaba seca, pero el silencio solo ensancharía el abismo entre nosotras. Isidora, comencé, mi voz baja. Hay algo que necesitas saber, algo que debí contarte hace mucho. Sus ojos se clavaron en los míos, ardientes. Entonces dilo. Dilo que enterraste por 40 años. Las palabras se abrieron paso con dificultad. Hace 39 años, durante una de las largas ausencias de tu padre, conocí a un hombre, Joaquín Leal, un poeta viajero de España. Fue amable conmigo de una manera que tu padre ya no lo era. No fue amor. No una aventura basada en promesas. Fue una sola noche, nacida de una soledad que ya no podía soportar. Su respiración se entrecortó, pero seguía adelante, necesitando que entendiera. Cuando supe que estaba embarazada, sabía que la verdad lo destruiría todo. El orgullo de tu padre, su carrera, nuestra posición. Así que guardé silencio. Te llevé en mi vientre, te crié, te di todo lo que tenía. Nunca fuiste un error. Fuiste mi salvación. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero sostuve su mirada, esperando alguna chispa de reconocimiento, algún rastro del lazo que creía que aún nos unía. En cambio, su rostro se endureció. Todo este tiempo susurró, su voz temblando de rabia. Me dejaste creer que pertenecía. Lo dejaste creer a él. Me robaste quién soy. Empujó la silla con tanta fuerza que golpeó la pared. No me salvaste. Me condenaste a una mentira. Sus tacones resonaron como truenos mientras se dirigía a la puerta. Su grito dejándome en un silencio mucho más pesado que antes.
Los días siguientes se desdibujaron en una neblina de susurros que no podía escapar. Isidora no perdió tiempo en convertir la revelación en espectáculo. Su círculo social se encendió con publicaciones cuidadosamente redactadas, frases crípticas sobre mentiras generacionales y el peso de legados falsos. Nunca usó mi nombre, pero todos sabían a quién se refería. Fotos de ella vestida de luto negro aparecieron junto a subtítulos sobre traición, cada uno cargado de suficiente veneno para herirme sin señalar directamente. En el servicio conmemorativo de Amado, asumió por completo su papel de jueza y acusadora. Ante la familia reunida, levantó su copa no en honor, sino en condena. Algunas personas construyen sus vidas sobre mentiras, declaró, su mirada cortándome como una navaja. Y al final, esas mentiras las devoran. Un murmullo se extendió por la sala, las cabezas girando, la lástima y el juicio mezclándose en sus ojos. Me quedé en silencio, con las manos entrelazadas, dejando que las palabras cayeran sin respuesta. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la casa estaba pesada con flores sobrantes, ella me enfrentó directamente. Su máscara cayó, la furia hirviendo bajo la superficie. ¿Crees que nunca lo sospeché?, siseó. Toda mi vida escuché rumores enfermeras en el hospital. Colegas de papá decían que no me parecía a él, que debía parecerse a alguien más. Lo ignoré, porque era más fácil ser la heredera Salazar, más fácil disfrutar del nombre. Su confesión se retorció dentro de mí. Ella había sospechado, pero eligió el silencio por conveniencia, igual que yo lo hice por protección. Pero ahora, despojada de ese título, no solo rugía contra mí, sino contra la pérdida del privilegio que había disfrutado en silencio. Sus palabras no dejaron espacio para la reconciliación. Se apartó de mí con una frialdad definitiva, dejándome enfrentar la verdad de que mi silencio la había armado con armas que ahora estaba ansiosa por usar. La oficina de Baltasar se sentía diferente la segunda vez que entré, como si la tormenta hubiera cambiado de dirección. Ajustó sus lentes, su voz cuidadosa pero segura. Paloma, como esposa legal de Amado, la hacienda pasa a ti en su totalidad. La condición sobre Isidora no afecta tu herencia. El alivio no llegó. En cambio, un vacío doloroso se abrió más. Isidora me había destrozado en público, y ahora la riqueza que codiciaba estaba en mis manos. Baltasar deslizó otra carpeta sobre el escritorio, su expresión preocupada. Hay un asunto más, una cuenta secundaria que Amado mantenía en el extranjero, sin declarar, activos sustanciales. Parece que los fondos provienen de negocios, no del todo limpios. Los números me marearon, millones escondidos en las sombras, acumulados, mientras yo ajustaba cada peso para mantener la casa caliente en invierno. Por un largo momento, solo miré las páginas, escuchando el tenue tic-tac del reloj en la pared. Entonces llegó la claridad, tranquila pero firme. No pondría esa fortuna en las manos de Isidora, para que la despilfarrara o la usara como arma. En cambio, tracé mi propio plan. Instruí a Baltasar que creara un fideicomiso. Cada peso destinado a la educación de los hijos de Isidora, si los tuviera, no llevarían el peso de la ira de su madre ni la mancha del orgullo de su abuelo. En cuanto a los millones escondidos, los redirigía hacia una causa que Amado alguna vez había burlado como frívola, la preservación de las bibliotecas en apuros de Ciudad del Valle. Las palabras habían sido mi primer amor, y aunque había dejado de lado mi propia pluma, me aseguraría de que otros pudieran mantener viva la suya. Cuando firmé los documentos, mi mano no tembló. La hacienda ya no era una cadena, era una herramienta, moldeada en mi mano, lista para servir a una verdad que finalmente había encontrado su voz. Las noticias corren rápido en círculos que prosperan con el escándalo. En semanas, los susurros sobre Isidora se convirtieron en un rugido, la heredera ilegítima, la mujer que vivió una mentira, la socialité cuyo glamour no era más que un brillo prestado. Las invitaciones se agotaron.
Sus fotos desaparecieron de las revistas brillantes. Para el final de la temporada, empaquetó su guardarropa en baúles y huyó a Guadalajara, jurando reinventarse bajo una nueva luz. No dejó dirección para mí. En cambio, fui al cementerio en la colina con vista a la bahía. La lápida de granito llevaba el nombre de Amado en letras austeras, como si la dignidad pudiera tallarse más profundo que la verdad. Me quedé con las manos enguantadas descansando en el mármol frío. Intentaste silenciarme, susurré, pero en la muerte me diste mi voz. El viento llevó mis palabras entre las lápidas y por primera vez no sentí temblor al pronunciarlas. Días después, Baltasar pidió una reunión privada. Parecía más pesado, el peso de un secreto oprimiéndolo. Desdobló un expediente del laboratorio donde se realizó mi prueba. Amado los visitó hace años, dijo. Hizo analizar su propia muestra. Debió saber que Isidora no era suya. Nunca actuó al respecto. Nunca te confrontó. Esta cláusula en el testamento fue su último intento de confirmar sus sospechas sin enfrentarlas. La revelación me vació y, sin embargo, lo aclaró todo. Amado, con toda su brillantez, había sido cruel y cobarde, demasiado orgulloso para exigir honestidad, demasiado temeroso para escucharla en vida. Me dejó un rompecabezas en lugar de un ajuste de cuentas. Caminé a casa a través del crepúsculo, el aire otoñal cortante en mis pulmones, sabiendo que la última sombra entre nosotros finalmente se había disuelto. Ha pasado un año, y la casa que alguna vez resonó con soledad, ahora vibra con vida. La Fundación Literaria Salazar opera desde las salas delanteras, donde pasantes charlan sobre manuscritos y el aroma de tinta fresca flota en el aire. Los estantes que alguna vez acumularon polvo, ahora sostienen cajas de libros donados esperando encontrar hogares en bibliotecas necesitadas de Ciudad del Valle. Camino por los pasillos con una firmeza que nunca supe que poseía. El peso del silencio finalmente levantado. Isidora no ha regresado, aunque su letra me encuentra en postales ocasionales bocetos de horizontes. Palabras a medio formar que oscilan entre la ira y el anhelo, las cuelgo en un tablero en la cocina. No como recordatorios de la distancia, sino como prueba de que algunos hilos no se cortan tan fácilmente. Tal vez algún día quiera hablar. Hasta entonces, dejo que su ausencia repose a mi lado sin amargura. La mayoría de las mañanas, cuido el jardín de rosas. Las espinas rasguñan, pero las flores son ricas y sin disculpas. Su fragancia adherida a mis guantes. Por las tardes, subo las escaleras del ático y me siento con mis cuadernos. Escribo sobre la chica que alguna vez soñó con ser autora, la mujer que enterró su pluma y la viuda que la ha recuperado. Ya no edito mis verdades. Son mías para reclamar. Mientras cae la noche, leo las palabras que se han convertido en mi brújula. El amor sin respeto es crueldad. El respeto sin amor es vacío. Elijo ambos o me elijo a mí misma. Si cargaras un secreto por 40 años, ¿lo guardarías hasta la tumba o te liberarías sin importar el costo?